En el periodo de 1939 a 1945 se desarrolló la Segunda Guerra Mundial, la cual fue una contienda armada internacional que involucró a prácticamente todas las naciones del mundo. Esta se extendió durante 6 años y un día. Comenzó el 1 de septiembre de 1939 y finalizó el 2 de septiembre de 1945, enfrentando principalmente a las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, contra los aliados, Francia y Reino Unido, a los que acabarían uniéndose en 1941 Estados Unidos tras el ataque japonés al Pearl Harbor y la Unión Soviética después del intento de Alemania por conquistar Stalingrado. La guerra tuvo una causa similar al de la Primera Guerra Mundial: el afán de Alemania, Italia y Japón de expandir sus dominios territoriales. El desencadenante oficial que hizo estallar el conflicto fue la invasión de Alemania a Polonia el 1 de septiembre de 1939, una Alemania a la que se le prohibió rearmarse después de causar y ser derrotada en la Primera Guerra Mundial, lo que provocó la declaración inmediata de guerra de Francia y el Imperio Británico. Las principales consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron la caída de los regímenes fascistas de Alemania e Italia, el fin del imperialismo japonés, la destrucción de una importante parte de Europa, Asia y Oceanía, la muerte de más de 60 millones de personas y la creación de la Organización de las Naciones Unidas el 24 de octubre de ese año para asegurar la paz internacional y la prevención de futuros conflictos. Bienvenidos a su programa Momento Histórico. Yo soy Melanie Crisóstomo y el día de hoy les traemos un tema de suma importancia para nuestro país en cuanto a sus relaciones con Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Mi compañera Mariana Piña les dará una pequeña introducción acerca del tema. Adelante, por favor. Muchas gracias, Melanie. Como bien sabemos, México y Estados Unidos han mantenido una relación simbólica desde hace varias décadas, la cual se ha visto influenciada por diversos factores, como su cercanía geográfica y su potencial comercial. Para comprender mejor la relación entre México y Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, es necesario conocer algunos antecedentes de gran relevancia. Para comenzar, nos remontaremos a la crisis mundial de 1929. Es importante mencionar esta crisis, ya que debido a ella, se cancelaron inversiones y exportaciones en países agroexportadores en América Latina, entre ellos México, estancando así sus posibilidades de crecimiento económico. Fue necesario entonces buscar otras medidas, lo que llevó a México a redirigir su economía al mercado interno. No dio los resultados que se esperaban, ya que aún dependía enormemente del capital extranjero. Desde el inicio de la vida independiente de nuestro país, uno de sus principales pilares ha sido la relación política exterior con su vecino del norte. Entre ambos países se han mantenido relaciones que han ido cambiando constantemente. Sin embargo, se ha mantenido una esencia de fondo que consta en la desigualdad en el poderío de ambas naciones. Tampoco hay que olvidar que el inicio de la Segunda Guerra Mundial favoreció la política estadounidense de acercamiento y control hacia América Latina, especialmente hacia México debido a su cercanía. Las influencias de Estados Unidos hacia México hicieron que este último dejara atrás su postura imparcial, tomada por Cárdenas ante la guerra, y se declarara posteriormente en contra del bando del eje. Pero Estados Unidos fue astuto y tras esta declaración, el entonces presidente Roosevelt promovió el panamericanismo, disfrazándolo como la unión de estas naciones. Sin embargo, era un intento por aislarlos y así evitar las influencias de los regímenes ultraderechistas. Tiempo después, los países latinoamericanos, principalmente México, exigieron a Estados Unidos que respetara el acuerdo de no intervención. A cambio, Estados Unidos consiguió que México cooperara con la vigilancia del Pacífico, sin mencionar que firmara acuerdos comerciales aparte del importantísimo programa Braceros, lo cual repercutió en la política migratoria y en la economía mexicana. Este programa consistió en un acuerdo binacional que reguló el cruce documentado de aproximadamente 4.5 millones de trabajadores mexicanos. Se hizo principalmente porque Estados Unidos necesitaba mano de obra barata, ya que la mayoría de sus trabajadores se encontraban en la guerra. Dentro de los acuerdos que se hicieron se encuentra el ámbito económico. Como lo observamos, en el mercado internacional eferveció a tal grado que el 90% del comercio exterior mexicano dependió de Estados Unidos.
Regresando al programa Braceros y ligado a lo yo mencionado, es importante recalcar que tuvo repercusiones económicas para México y para Estados Unidos, beneficiando al primero manteniendo su economía activa y al segundo con las ya conocidas remesas. Dentro de México se hicieron movilizaciones en la CTM para garantizar a los trabajadores emigrantes jornadas justas y entre otras prestaciones. For big farmers who call themselves growers. Al término de la guerra, a pesar de que comenzaron a regresar los trabajadores norteamericanos y pareciese que se pondría fin al programa, las emigraciones no reguladas continuaron. No obstante, meses después, el secretario de Agricultura norteamericano declaró que los braceros eran indispensables en algunas partes de Estados Unidos. Es por ello que solicitó al Congreso la extensión del programa. Enough so that they don't have to hire domestic workers except on their own terms. No wonder the owners of California's farm factories like this system. Dado que México había aceptado la política del buen vecino con Estados Unidos, optó por contrarrestar el fascismo europeo y la posible alianza con el fascismo endógeno latinoamericano durante la primera mitad de los años 40. Las medidas tomadas para lograr eso, en términos de estrategias diplomáticas y propagandísticas, afectaron al cine nacional, abriendo paso así a lo que es conocido actualmente como el cine de oro mexicano. En las cintas mexicanas se intentó retomar una unidad nacional, rememorando así la época de la independencia y la lucha contra el imperialismo francés. Por último, podemos decir que la relación entre México y Estados Unidos siempre ha tenido un carácter dependiente. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, pudimos ver cómo México alcanzó un lugar privilegiado nunca antes visto, lo cual le permitió desarrollar una negociación que le permitiera mantener sus intereses y una cooperación con Estados Unidos, impulsándolo así en todos los aspectos: social, económico, político y cultural. Bienvenidos a su momento histórico. Yo soy Melanie Crisóstomo y el día de hoy traemos un tema de gran relevancia para nuestro país en cuanto a sus relaciones exteriores, por lo que hablaremos sobre un tema muy poco conocido y de suma importancia. Okay, punto y aparte, ¿no? México y su relación con Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Mi compañera Mariana Piña nos introducirá en el tema. Adelante, por favor. Desde el inicio de la vida independiente de nuestro país, uno de sus principales pilares ha sido Tampoco hay que olvidar que el inicio de la Segunda Guerra Mundial favoreció la política estadounidense de control. En las cintas mexicanas se intentó retomar una